contagiados. Entonces, reitero, no es un problema simple. Por otro lado, viendo este problema sanitario, también la economía debe de alguna manera dinamizarse, debe comenzar a funcionar. Así que esperemos que las autoridades tomen las mejores decisiones posibles y también, y esto es muy importante, y también los ciudadanos tomemos conciencia de que este es un peligro latente, de que este no es un peligro que se ha superado y que por lo tanto tenemos que seguir tomando cierto tipo de medidas para protegernos a nosotros mismos y para evitar también contagios a otras personas, y de esta manera protegemos al resto de ciudadanos, que esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros, autoprotegernos, pero también tener consideración con el resto y evitar posibles contagios. Y junto a esta pandemia terrible, la pandemia sanitaria, tenemos una peor, o que está en el mismo nivel en Ecuador, la pandemia de la corrupción. Mira, Daniel Mendoza rinde una nueva versión del caso Hospital de Pedernales, donde explica que votó por el archivo de juicio a Romo a cambio de que Tito Nilton Mendoza sea gobernador. Aseguró que los cheques de $40,000 que tenía fueron para dar el dinero al bloque del BIN para que votaran en favor del gobierno. Franklin C., investigado en el proceso de adjudicación del Hospital de Pedernales, confirma que dio $360,000 en efectivo a Franco Romero, María Mercedes Cuesta, Washington Paredes y Raúl Tello. Y Juan Carlos o Jean Carlos B., ex asesor de Daniel Mendoza, también dijo que la NT en Manabí le fue dada al ex asambleísta y que eso le reportaba un promedio de $2,500 diarios por el tema de trámites y licencias, pero les quitaron cuando no apoyaron el juicio a Diana Atamaín. Reitera que la adjudicación del Hospital de Pedernales fue un negocio que le dejó a Mendoza un 3% de comisión. Hay que recordar que eso cuesta $15 millones sobre el total del precio de la obra, y $90,000 extras a cada asambleísta del Badi. Tanta corrupción, ¿y qué pasa con esta gente? No pasa nada, están tranquilos. Agregaron también que todos estos temas los conocía la ministra de Gobierno María Paula Romo. O sea, esto no es una delación, esto es una inculpación. Ellos están inculpando, están reconociendo culpa en estos temas, en estos delitos. Y obvio, le están agregando a la persona que entregó los hospitales. Pero en nuestro país no pasa nada. En nuestro país más bien se aplaude la corrupción, mi querido Fernando. No, no es así, Fernando. Mira, yo creo que finalmente los ciudadanos ecuatorianos hemos tomado conciencia de que la corrupción es un mal que aqueja a la sociedad ecuatoriana y que hay que combatirla a través de todos los posibles mecanismos que tenemos a nuestra disposición. Y yo me remito a lo que han señalado algunas encuestas. Anteriormente, hace 6, 8 meses, 1 de cada 10 ecuatorianos le daba algún tipo de importancia a la corrupción. Pues no les parecía mal que se roben el dinero de todos los ecuatorianos. Y eso está demostrado en encuestas, reitero, que se corrían en ese momento. Ahora, luego de tanto escándalo, luego de tanto bochorno, luego de sentir que se están robando la plata de todos los ecuatorianos, una de las preocupaciones mayores de los ecuatorianos, equiparable al problema de la seguridad, del desempleo, de la economía, es el tema de la corrupción. Y eso es importante porque, reitero, hay un cambio cualitativo en la sociedad ecuatoriana que finalmente yo pienso dará sus frutos en corto tiempo. Y entonces, estas personas que han cometido estos latrocinios, porque mira, tú decías que en este negocio se iba a recibir el 3% el ex asambleísta Mendoza, pues yo no lo llamo negocio, porque un negocio es una actividad lícita en la cual tú inviertes algún dinero y esta inversión te puede o no te puede dejar algún rédito. En este caso es un robo, no es ningún negocio, y por lo tanto eso tiene que ser rechazado. Y también hay que tomar con cuidado el tema de estas declaraciones de estos personajes, porque eventualmente pretendiendo esparcir lodo con ventilador,
quieren eventualmente tapar su culpa. Pero bueno, en todo caso yo no estoy justificando ni estoy diciendo que no es así. La Fiscalía tiene que investigar y ahora también eso hay que resaltarlo, Fernando. ¿Qué diferencia a la Fiscalía en manos de Chiriboga? ¿Qué diferencia a la Fiscalía en manos de Vaca Mancheno en la época tristemente célebre ya del correísmo, de la Revolución Ciudadana? Ahora tenemos una fiscal que está haciendo su trabajo y claro, todos quisiéramos, yo también quiero esto, Fernando, si se dan esos nombres de posibles asambleístas involucrados en actos de corrupción, pues yo quisiera que mañana mismo estos señores, sí se ha cometido la falta, estén en la cárcel, estén fuera de la asamblea. Pero mira, vivimos un Estado democrático y hay que respetar los procesos. Por lo tanto, es lo que estoy señalando. Ante estas declaraciones, que se investigue todo lo que tenga que investigarse, que se hallen los culpables y que esos culpables sean debidamente sancionados. Eso es lo que queremos, que la Fiscalía siga haciendo su trabajo y que los jueces, por favor, los jueces de última instancia son los que imparten justicia, los que en base al trabajo que entrega la Fiscalía, la investigación que entrega la Fiscalía, sancionan o no sancionan a un delincuente. Y muchas veces pues ya vemos que los fallos de la justicia no son los mejores, pero bueno, siempre hay que tener esperanza de que las cosas mejoren. Y otra cosa, Fernando, por favor, hay que prevenir. Como en la salud tenemos que tomar acciones preventivas. Para luchar la corrupción tenemos que tomar acciones preventivas. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo a personas honestas en los cargos públicos. Si ponemos en los cargos públicos a cualquier facineroso, y quiero decir de cargos públicos de elección popular o de nominación, porque si nosotros hemos elegido a un pícaro, ese pícaro va a poner pues y se va a rodear de pícaros. En todo caso, si nosotros elegimos correctamente, esa persona correcta que nosotros hemos elegido va a rodearse de personas honestas. Y así se previene la corrupción, Fernando. Es la única forma, porque también hay que decirlo, todos los ecuatorianos, inclusive yo, obviamente, quiero que se recupere el dinero de la corrupción, pero hay que decirlo, lamentablemente eso es muy difícil hacerlo, muy difícil, porque los pícaros no es que ponen pues el dinero a disposición de todos los ciudadanos para que vean su latrocinio. Saben muy bien, así como saben muy bien robar, saben muy bien dónde poner ese dinero. Por lo tanto, prevención, prevenir, poniendo a personas honestas en los cargos públicos, porque además de esa persona honesta, cuando sabe de cualquier estafacía, de cualquier latrocinio, inmediatamente va a actuar. La persona que encabeza o que esté en un alto cargo, si es un pícaro, sabe que está robando un subalterno suyo, pues no dice nada, porque ¿para qué se va a complicar? Así que esas son las medidas que habrá que ir tomando, Fernando, y claro, como tú, yo también estoy avergonzado, indignado, abochornado por lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, porque además aquí, inclusive yo he mandado un oficio ayer a Ecoavisa, porque se da a entender que la Asamblea y todos los asambleístas estamos en ese tipo de trafacías, y no es así, pues, Fernando. Yo tengo que salir a defender mi buen nombre y mi buen proceder, pues, que alguien me diga, pues, siquiera si yo he alzado un teléfono para pedir un favor a ningún ministro, si alguien me diga que yo he pretendido siquiera sugerir a alguien para un cargo público en la provincia de Tungurahua, peor estar pretendiendo administrar contratos y este tipo de trafacías. Entonces sí hay que hacer una diferenciación, pero bueno, esa diferenciación no se hace. En todo caso, yo tengo mi conciencia tranquila y eso es muy importante. Me quedo pensando que el fuego llega hasta las castañas, dicen muchos, pero María Paula Romo no se quema. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser posible? Porque alguien tenía que repartir los hospitales de parte del gobierno, los hospitales, las gobernaciones, las direcciones de tránsito, etcétera. No se reparten solas. Y ahora ya hay, pues, testimonios que es ella. Pero no pasa nada con ella. O sea, ella más bien quiere instaurar el Día del Cínico, dice el 29 de septiembre. Yo le he dicho a través de Twitter
que ya tiene pues para festejarse el Día de las Marías. ¿Para qué quiere otro día? Bueno, Fernando, en todo caso, reitero, no es que yo esté defendiendo a María Paula Romo, pero sí hay que decirlo, no hay muchos intereses ocultos que quisieran generar el caos en el país, que quisieran que, por ejemplo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, que para mi percepción ha hecho un estupendo trabajo en la renegociación de la deuda, en tratar de enderezar la crisis económica, vaya a juicio político, que el riesgo país suba nuevamente a 6.000 puntos, etcétera. Yo no estoy en esa línea, obviamente que no, porque yo tengo interés que el Ecuador vaya superando sus problemas y encuentre un curso de progreso nuevamente, o que encuentre ese rumbo de progreso que todos queremos. Y en el caso de María Paula Romo, mira, ya ves tú este latrocinio en el ISPOL. Ahí hay muchos intereses, ¿no? Que quisieran que María Paula Romo esté fuera del Ministerio del Interior para seguir haciendo sus tapatías y que nada quede, y que nada se conozca y todo quede como antes. Y lo propio, pues no, en la Asamblea Nacional, muchos asambleístas querrán que el ministro del Interior salga, sea censurado y que se genere intranquilidad y caos en el país. En todo caso, reitero, yo no estoy Caos que, por defendiendo. cierto, Fernando, caos que, por cierto, está anunciado. El sector indígena dice que van a repetir el octubre. Y a eso No, le no, pero por sumamos, favor. esperemos que no, eso sí. Sí, sí, no, pues mire, en todo caso, yo creo que hay derecho a protestar, pero no hay derecho a caotizar el país. Pero terminando mi idea, Fernando, en el caso de Richard Martínez, yo sí defiendo al ministro de Finanzas porque creo que ha hecho una labor favorable para los intereses económicos del país. En el caso de María Paula Romo, yo no estoy defendiendo a María Paula Romo, yo simplemente estoy expresando mis puntos de vista y que la Fiscalía investigue, por favor, que la Fiscalía investigue. Claro que sí quedan dudas de cómo así este reparto, de quién entregaba los hospitales, etcétera. En todo caso, que se investigue. Aquí yo no tengo por qué defender a nadie del gobierno, especialmente si se generan algunas dudas. Pero por favor que se investigue y se sancione a los que a los que debe sancionarse. Y volviendo al tema de este posible levantamiento indígena, yo creo pues que los dirigentes indígenas tienen que ser un poco conscientes con la realidad del país. Estamos viviendo una crisis brutal en lo económico, en lo sanitario, en lo político, y pretenden causar el país. No, eso no se puede permitir nuevamente. Y claro, atrás de esa posible protesta social que tiene que darse, pero en términos de respeto al orden constituido, estará pues atrás, igual que en octubre del 2019, fuerzas sediciosas que les conviene que se termine el Estado de Derecho en el país, a ver si pescan a río revuelto y a ver si así exculpan sus culpas, valga la redundancia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto y reitero, esperaría yo que la dirigencia indígena no caiga nuevamente en ese juego perverso de los sediciosos, juego en el que cayó en octubre del 2019. Fernando, no sé si pudiste ver el reportaje de Diana Monroy en Teleamazonas sobre la detención del director de la cárcel de Guayaquil, de la penitenciaría de Guayaquil. Claro, En medio del reportaje presentan un video, Diana Monroy presenta un video en que el hoy fallecido israelí le dice: yo he dado $43,000 por mi seguridad, porque el director le está pidiendo 4,000 más. Hasta la guía me está cobrando por los alimentos, dice. O sea, es que mira, Fernando, es que eso digo, que es que el país, mira, cuando no se sanciona oportunamente la corrupción, cuando se convive con la corrupción, cuando se deja que la corrupción crezca, llegamos a estos extremos. Yo he quedado ayer, pero no sé, como que me hubieran dado un golpe en la cabeza, Fernando. La perversidad a la que ha llegado ciertos funcionarios públicos, este canalla, porque no hay que, es que no encuentro otros adjetivos, este canalla del director del
Centro de Rehabilitación Social. Mira cómo nos llenábamos de nombres rimbombantes de la Revolución Ciudadana, ¿no? Centro de Rehabilitación Social, personas privadas de la libertad, director del Centro de Rehabilitación del Guayas, tengo entendido, un canalla completo, conversaba con su víctima y claro, este pobre hombre aterrorizado de lo que encontró en esa cárcel, en ese centro de rehabilitación, le suplicaba a este infame que le proteja, que ya había entregado $47,000 a todo el mundo lucraba de este pobre hombre, que claro, era un delincuente también, lamentablemente, pero bueno, pues hay que respetar la vida de todos. Y le decía que le garantice su vida, y le decía, claro, está garantizada. Este sinvergüenza sabía que iba a morir este pobre hombre, pero le estaban extorsionando hasta el último momento y no le mataron antes porque querían que precisamente entregue todo este dinero. Entonces, mira, Fernando, hemos llegado a un nivel de degradación moral que ya es inadmisible. Y no nos olvidemos que este canalla, este asesino, había estado como funcionario de alto rango en el Ministerio de Justicia. Ese ministerio creado en la época de la Revolución Ciudadana, pretendiendo que con miles de ministerios y miles de burócratas iban a solucionar los problemas en este país. Y este señor, perdóname Fernando, este señor llamado Héctor Reina además está involucrado en el cambio de la sentencia y en la salida del líder de los choneros, pues. Obviamente, es que Fernando, volvemos a lo que te decía hace un momento, al inicio de la entrevista, en un principio de una entrevista. Si nosotros no elegimos bien esa persona que es pícara y que lamentablemente llega a un alto cargo de unidad de elección popular, se rodea de pícaros. Y esa persona, esos colaboradores pícaros como son, se rodean de otros pícaros. ¿Cómo así llega este fascineroso, este asesino? Porque es un asesino. Este canalla sabía que iba a morir ese pobre ciudadano, y mira, nos ha generado esto inclusive un conflicto a nivel diplomático. La embajada de Israel, con justo derecho, está reclamando pues y diciendo cómo así le matan a un ciudadano israelita de la forma más canallesca. Y sabía que le iban a matar, y le aseguraba que sí, que su vida estaba protegida, pero que siga que le siga dando los últimos recursos que habrá tenido este señor. Y cuando él ya sabía que estaba sentenciado a muerte por estos asesinos. Y entonces, reitero, este asesino de larga trayectoria, pues, en el Ministerio de Justicia, después en este propio centro de rehabilitación, sale seguramente porque ya le cogieron en alguna trafacía y regresa. Entonces, mira, Fernando, a esto habría que fusilarles en la plaza pública. Ya esta sociedad no tiene otra alternativa. Pero bueno, pues y hablando de fusilar en la plaza pública, Fernando, ¿qué pasa con los Bucarán? Aparentemente, Abdalá Bucarán está tras del asesinato del israelí. En estos días, Abdalá Bucarán ha insultado a todo el mundo. Insultó a la policía, insultó a María Paula Romo, insultó a los jueces, gritó a todos. Y sin embargo, ayer le dan a su hijo Jacobito, después de amenazar a los jueces, le dan el título de persona que hay que darle atención prioritaria, que es vulnerable. La pregunta es, ¿acaso es un anciano? ¿Tiene alguna enfermedad catastrófica? ¿O estará embarazado? Pues, porque ya le pasaron de... Por su exceso de peso es persona de alto riesgo, de atención prioritaria. Pero no es de alto riesgo el rato de robarle al país, pues. El rato de robarle al país hay más todo. Claro, yo estoy hablando con algo de ironía. Pues no, obviamente que no, pues estos son unos sinvergüenzas. Pero yo también, Fernando, hace un momento en la entrevista decía que los jueces son los que finalmente dictan sentencia y hacen imparten o no imparten justicia, ¿no? Y entonces aquí el señor juez toma como argumento para esta decisión suya
un artículo de la Constitución, que obviamente pues lo que señala es que efectivamente hay que dar atención prioritaria a aquellas personas vulnerables de nuestra sociedad, a ancianos, a niños, a mujeres desprotegidas, etcétera, pero no pues a ladrones y a pícaros que han robado y que en la pandemia hicieron negociados. Pero bueno, así está la sociedad ecuatoriana, Fernando, porque Y te lo peor digo que y el juez reitero. ordena, el juez ordena de forma inmediata que sea trasladado Claro, sí, a Guayaquil, si así no es, así amenaza es. inclusive, si no se toma esa disposición. Así es, así es. Bueno, en todo caso, este juez tendrá que responder por sus actos. Pues no, veremos si la judicatura toma en cuenta este ridículo argumento para eventualmente hacer un análisis de la actuación del juez, aunque ahora ya la judicatura no puede sancionar a los jueces porque hay esta disposición de la Corte Constitucional en la cual yo creo es una Corte Constitucional seria, no como la Corte anterior de Paz Niño, de Pamela Martínez, su vicepresidente, etcétera. Pero Pero sí, sí claro, es la Corte mejor, sí es sí, mejor esta corte, aunque yo tengo muchas dudas sobre el presidente Ávila, Ramiro Ávila, sobre Lolo Miño, que entre comillas son jueces progres y otros más, o sea, no, pero no es la Corte Nacional, Fernando, es la Corte la Corte Constitucional Constitucional, sí. la que determinó que un juez no puede ser destituido directamente por el Consejo de la Judicatura, porque hay que decirlo, pues en la época de Chalk se aprovechó para sacar a cualquier juez que no se alineaba con el gobierno. Pero bueno, eso ha generado un problema, pero claro, la Corte Constitucional lo que tiene que hacer es interpretar la Constitución, y si en la Constitución hay algún resquicio en el sentido de que un juez únicamente puede ser sancionado por un juez superior, pues así habrá que hacer. Pero bueno, en todo caso, mira, así está el país. En todo caso, Fernando, para ir terminando ya, lo que sí es, hay que solicitar es que en las próximas elecciones, por favor, pues vayamos a las urnas a ejercer ese derecho democrático que tenemos con plena conciencia, y no caigamos en estos aventureros, en estos politiqueros, en estos vendedores de pomadas milagrosas que no existen para solucionar todos los males en el Ecuador, y elijamos correctamente, porque caso contrario, sí, las cosas seguirán como hasta ahora y seguramente seguirán agravando, ¿no es cierto? Una Así última que pregunta, mi querido Fernando, sí, y sí, con todo agradeciéndome tu gusto, tiempo, Fernando, agradeciendo con todo tu todo gusto, tiempo. Hablando con de todo gusto. fascinerosos, ¿qué opinas de la decisión del Consejo Nacional Electoral? Pues, o sea, me puedo saltar las leyes, puedo hacer lo que quiera, pero el derecho a participar, entre comillas, pero a participar violando la ley. Sí, bueno, mira, yo te digo, Fernando, que es una decisión compleja, ¿no? Inclusive yo puse un comentario en un artículo de José Hernández en Los Cuatro Pelagatos, que señalaba que efectivamente hay que cumplir la ley y punto final. Y así debió haber procedido el Consejo Nacional Electoral. Pero, hay que señalarlo también, es lo que buscaban precisamente los revolucionarios, para victimizarse, para decir que a ellos no les han permitido participar en la contienda electoral, para decir que son perseguidos políticos, para decir que se ha instaurado el lawfare, que llaman estos revolucionarios a ahora pretender hacer justicia o querer hacer justicia. Así que finalmente, estando en desacuerdo con que no se cumpla la ley, tal vez es lo que conviene en este punto específico. Fernando, es un tema difícil, complicado, y tal vez hasta se Enterrarlos en puede las urnas, dices tú. así es, porque si no, reitero, iba a seguir este mito del expresidente, que ya no quiero ni mencionarlo, porque la mejor manera de enterrarlos es ya ni recordándolos. Pero mira, es lo que querían, porque no son pues tan tontos, más bien ellos son muy bandidos, muy avispados son, ¿no es cierto? ¿Tú crees que el expresidente no sabía que no podía registrar su candidatura a través de la laptop? No, pues si él sabía, si ellos son los que crearon el reglamento en el que se señalaba claramente que para registrarse este es un acto personalísimo
indelegable y ante autoridad competente del Consejo Nacional Electoral, pues se quisieron saltar aquello. El expresidente sabía que no puede ser vicepresidente porque de acuerdo a la Constitución la labor única y exclusiva que está determinada en la ley, a más de lo que le puede determinar el presidente de la República, el vicepresidente es reemplazar al presidente. Y si ella no podía ser presidente de la República, no puede ser vicepresidente. Y más todavía, hay un fallo judicial ya confirmado en firme que le sanciona a 8 años de prisión y que pierde sus derechos políticos. Todo eso sabían, pero querían victimizarse y querían presentan su candidatura y presentan a un candidato y después a otro. Reitero, para lograr que no se les califique en el Consejo Nacional Electoral y de esta manera victimizarse. Sin ser legal, y bueno, esto lo digo con pinzas, Fernando, sin ser legal es lo que finalmente conviene. Que los ciudadanos ecuatorianos, luego de conocer todo lo que se ha conocido de esta tristemente célebre ya revolución ciudadana, en las urnas les den su merecido y se acabe para siempre este peligro latente que existe en el país. Que sea así, mi querido Fernando. Un abrazo enorme, siempre un placer conversar contigo. A las órdenes y te agradezco tu gentileza, Fernando. Un abrazo cariñoso. El señor arquitecto Fernando Callejas Barona con nosotros. Es colosal, la que sí le dice la verdad.